la tercera ley, ustedes lo vieron en Física 1, pero obviamente allí no le hablaban de termodinámica, ni siquiera le dijeron que era las leyes de la termodinámica. Simplemente la vieron como si fueran leyes físicas comunes, ¿sí? Por eso es que esas dos leyes no simplemente la mencionaremos, la usaremos, pero no la desarrollaré. Entonces, las únicas dos leyes termodinámicas que vamos a ver, o como va a ser nueva, por lo menos en su presentación, es el segundo principio de la termodinámica, que se llama conservación de la energía, y nosotros la estudiamos como primer principio de la termodinámica. Y el otro principio es el que se conoce como, en realidad es el segundo principio, y que se conoce como la ley de la entropía, ¿sí? Bueno, nosotros en esta clase vamos a presentar algunas cuestiones termodinámicas que por una cuestión de formación vamos a requerir para entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hoy vamos a plantear algunos conceptos que más adelante vamos a profundizar. Entonces, redondeando, nosotros ya sabemos o tenemos idea de lo que es un sistema termodinámico, ¿verdad? Sabemos que un sistema termodinámico es una separación, ¿sí? Que se hace del espacio para estudiarlo, para analizarlo. Eso es lo que sabemos. Y toda vez que se separe parte de la materia del universo, del espacio para estudiarla, no solamente para estudiarla, sino para observar algunos fenómenos de ella, y si no es para observar, es para extraer algunos beneficios de ella, eso se va a considerar como un sistema. Repito, toda vez que nosotros practiquemos una separación de una parte del universo respecto de él o del todo, esa separación que hacemos, sea para observarla o para extraer algunos beneficios de ella, ese hecho de la separación se llamará sistema termodinámico. También sabemos que, porque ustedes lo han estudiado y me han presentado un trabajo práctico, que ese sistema termodinámico podrá ser abierto, cerrado, semiabierto o aislado, ¿sí? Nosotros todos esos conceptos lo necesitamos en este día, en esta clase. Bueno, pero ¿en qué orden lo necesito? Primero contarle lo siguiente. Cada separación que se haga, ¿sí?, tendrá casi la misma potencialidad, repito, casi la misma potencialidad que el sistema, que el universo allí afuera. Es decir, que un sistema termodinámico no es otra cosa que una muestra del espacio, ¿sí? Y por lo tanto tendrá las mismas potencialidades. Estoy hablando o estoy mencionando la palabra potencialidades o potencial. Entonces cabe a nosotros en esta ocasión, si hablamos de potencial, explicarnos qué es un potencial. ¿A qué se llama potencial? Entonces voy a decir, o voy a comenzar o continuar diciendo que la palabra potencial en termodinámica nos da idea de la capacidad que tiene el sistema para recibir o para realizar trabajo. Un sistema puede recibir trabajo del entorno o puede realizar trabajo sobre el entorno. Esa capacidad es el potencial, ¿sí? Pero a ver,
El potencial es, ese potencial, acá en termodinámica, hace referencia luego de que se han considerado todos aquellos factores que impiden que el total, la capacidad total del sistema queda. A ver, para que ustedes me entiendan. Ustedes saben, si nosotros tuviéramos a ver, para que me entiendan, voy a ejemplificar con algo común, algo vulgar. Si yo les preguntase a ustedes, un árbol o un leño, ¿sí?, completamente seco, es decir, que no contiene agua en su interior, nos da más energía que un leño que todavía contiene agua en su interior, es decir, un leño mojado, podríamos decir, un leño que contiene agua. La pregunta es que si yo empiezo a incinerar al leño seco, voy a obtener un beneficio mayor que si empiezo a incinerar a un leño o un madero que todavía contiene agua, es decir, que está mojado. La evidencia me demuestra que uno obtiene mayor beneficio del leño seco, ¿sí? Y también tendrá un beneficio del leño mojado, pero no se comparará con el del leño seco. Se puede decir en esos términos que el leño o el madero seco tiene mayor potencial que el leño mojado o todavía hidratado. Bueno, si nosotros separásemos ese grupo de madero, de leño, y quisiéramos, no sé, calentar un horno para, no importa para qué, pero quisiéramos calentarlo, obviamente que tendríamos mejor performance con el leño seco que con el leño mojado. Conclusión, se puede afirmar que ese conjunto o grupo de maderos seco tiene mayor potencial que el leño con agua. Bueno, así, con ese ejemplo trato de significar a qué me refiero con potencial, ¿sí? Ahora, si ustedes analizan este ejemplo vulgar o poco termodinámico, simplemente lo puse para que se me entienda nada más. Si nosotros empezáramos a analizar por qué uno tiene la característica de mayor capacidad o mayor beneficio que nos podría brindar, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que el agua en el madero mojado impide, ¿sí?, que el madero seco, el madero mojado, transfiera toda su energía. La sola presencia de agua en el leño mojado impide que la transferencia sea menor que en el caso del madero seco. Entonces nosotros allí reconocemos un impedimento. En el caso del madero mojado, entonces será el impedimento, se llamará agua. En cambio, ese mismo condicionamiento, si bien lo podemos tener en un madero seco, pero la influencia va a ser mucho menor al punto que casi se la puede desconocer. Por eso nosotros afirmaremos que el leño mojado calentará o transferirá mejor su energía al horno para calentarlo. En fin, con esto, repito, quiero significar la idea de potencialidad y quiero significar los condicionantes que tiene un sistema para verse impedido de brindar. Figúrense, chicos, que tanto el leño mojado como el leño seco tienen el mismo potencial de energía. La diferencia es que el leño mojado tiene un impedimento, un condicionante que no le permite transferir. Si vamos por una cuestión termodinámica neta, ambos sistemas, supongamos que ellos formen un sistema, ambos sistemas tendrán el mismo potencial. Pero en el momento de transferirlo, reconocemos que el leño mojado se le debe restar al total el impedimento, que en este caso es
el agua que contiene. ¿Mm? Bueno, no sé si me siguieron la idea, pero la usé para que ustedes me entiendan sobre lo que es el potencial. Denme un comprendido, por favor, para que yo pueda proseguir. Sí, entendí, profesor. Bueno, me alegro. ¿Otro? Fernando. Sí, también, profesor. Bien. Bueno, espero que esa misma idea lo apliquemos entonces ahora a termodinámica. Lo que ustedes capaz no se estén dando cuenta, pero quiero que quede como algo importante, es la palabra que yo usé, impedimento. ¿Sí? ¿Mm? Eh, y en este caso, en este ejemplo burdo, que se trató del impedimento del agua. Bueno, así los sistemas, así en termodinámica, habrá algunas características o algunos conceptos para decir que un sistema tiene un determinado potencial o tiene un potencial parcial o tiene un potencial a medias. Entonces, ¿qué será el potencial en un sistema termodinámico? Será la capacidad aquella que tiene el sistema de, por un lado, de transferir energía, es decir, calor, y por otro lado, de transferir calor o absorber calor. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué será el potencial en un sistema termodinámico? La capacidad que tiene el sistema de transferir calor o absorber calor. Transferir calor al medio circundante, es decir, al entorno, o absorber calor también del medio circundante o entorno, por un lado. Por otro lado, el potencial también se denota o se demuestra como la capacidad que tiene el sistema de realizar trabajo sobre el sistema o permitir que el entorno realice trabajo sobre el mismo sistema. A ese juego de transferencia, ya sea de calor y de trabajo, al juego ambivalente de los dos conceptos, es decir, de calor y de trabajo, a eso si se le suma, se le da un nombre, ¿sí? Se le da un nombre y ese nombre es de la energía interna. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos que el sistema puede transferir calor y también acabamos de decir que puede transferir trabajo o recíprocamente, en vez de transferir calor puede recibir calor o en vez de transferir trabajo puede recibir trabajo, a ese juego ambivalente, si lo sumamos o lo mezclamos a través de una operación suma, la nueva variable que surge se llama energía interna. O sea que la energía interna va a ser un juego ambivalente entre esos dos conceptos, entre trabajo y calor. Esa relación, ¿sí? O esa suma, energía interna igual a calor más trabajo, esa relación recibe el nombre de primer principio de la termodinámica. Y así quiero que se lo entienda. Por lo tanto, la energía interna se conoce como potencial termodinámico. Ahora, con la energía interna como potencial del sistema y por lo tanto, y recién le acabo de decir que va a ser igual a la suma del trabajo que pueda recibir o transferir más el calor que pueda recibir o transferir, no será el único potencial que tendrá el sistema. Entonces, a partir de los dos, surgen otros potenciales. No es que serán otros potenciales distintos al dado, no. Es otro potencial, habrá otros potenciales que surgirán a partir de los dos dados, es decir, de trabajo y de calor. Pero esto que acabo de decir, llamado primer principio de la termodinámica,
no es suficiente para describir el funcionamiento de un sistema termodinámico. Entonces necesariamente se necesita de otro. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros estudiamos los procesos termodinámicos y especialmente acá en la mecánica, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como mecánico, como técnico mecánico? ¿Qué es lo que nos interesa de un sistema termodinámico? Nosotros como mecánicos siempre nos va a interesar que el sistema nos provea de trabajo. Al mecánico lo que le interesa es el trabajo que pueda producir el sistema termodinámico. ¿Sí? En términos generales, los que nos pueda dar o aportar el sistema. Si el sistema nos brinda trabajo, sirve, y si no nos sirve, si no nos brinda trabajo, no nos sirve, y por lo tanto nos dedicamos a otra cosa. Ahora, hay que medir, hay que saber a partir de qué valor nosotros vamos a considerar que ese trabajo es útil. ¿Sí? Es como cuando ustedes tienen, bueno, esto ya es en un ámbito financiero, ustedes, no sé, a ver, no se me ocurre un ejemplo, no sé, a ver, por hablar de Maimará, por hablar de algo que hay en el lugar. Ustedes saben que son un pueblo agrícola, ganadero, pero más agrícola que ganadero por este tiempo. Antes, hace unos 30, 40 años atrás era al revés, eran más ganadero que agrícola, ahora es más agrícola que ganadero. Por lo tanto, cualquiera de ustedes podría plantearse la siguiente ecuación, podría decir, bueno, yo quiero, no sé, plantar, no sé, queda ahí ¿qué se produce ahí en Maimará? Ajo, el año pasado, no, el año pasado cuando fui por ahí al fondo de Maimará a retirar unas cuantas botellas de bebida ahí no me acuerdo cómo se llama la acá. Entonces yo pasaba por esas campiñas que se va por atrás donde eran las vías. Entonces me fui con unos chicos del curso y iba asombrándome por las campiñas que hay. Pasamos por medio de unos sembradíos. Bueno, ahí vi, que me acuerde, vi vi abundante ajo y tirado el ajo, ¿no? A la orilla del camino. Ajo, el ajo de comer. Entonces, uno de ustedes se podría preguntar, si compro una semilla de ajo, ustedes se harán una expectativa a partir de una bolsa. No sé si se compra por bolsa, no sé cómo se compra el ajo, pero vamos a suponer que se compre por bolsa. Y supongamos que la bolsa sea de, no sé, de 30 kilos. Una bolsa de semilla de ajo de 30 kilos. Ustedes podrían tener expectativa a partir de una bolsa de 30 kilos de ajo, ¿cuánto puedo obtener de plantarlo, de cuidarlo, de regarlo y al último de ganancia? ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que decir, bueno, yo con una bolsa de 30 kilos de semilla de ajo espero ganar, no sé, si gano el doble, va a ser poco. Si gano el triple, vamos a estar más o menos. Si gano ya 4 veces de la inversión que hice por la semilla, recién voy a considerar ganancia, podrían decir, ponerse ustedes un criterio. ¿A partir de qué ganancia para mí me es útil? La mitad, el doble, no me sirve, porque no solamente es semilla, porque después es sembrarlo, después es cuidarlo, después es regarlo, después es cosecharlo, después es venderlo. Entonces, ustedes ganar de esa bolsa de 30 kilos de ajo, ganar el doble, no es ganancia para ustedes, todavía sigue siendo pérdida. Y a partir del triple, entonces usted dice, bueno, a partir del triple casi salimos hechos. Y yo todavía no estoy ganando a pesar de que yo duplique el valor del costo de la... Entonces usted dice, bueno, a partir de que gane 4 veces,
recién voy a considerar que yo gane. O sea, voy a tener algunos beneficios por el producto comprado. Bien, ese es un criterio que ustedes pueden adoptar. ¿Mm? Entonces, así como ese criterio, en termodinámica pasa lo mismo. A partir de determinado criterio se dice que el sistema va a ganar, ¿sí? O mejor dicho, va a producir trabajo, ¿sí? Bueno, por lo tanto, como yo comencé diciendo que un potencial termodinámico era la energía interna, ahora también dije que no es suficiente un único principio para estudiar cuándo un sistema se le puede extraer o se puede considerar que tiene un beneficio, en este caso, de trabajo. Entonces recurrimos a otro concepto que constituye el tercer, vendría a ser el segundo principio, pero ¿por qué segundo principio? Porque la termodinámica es una de las pocas ciencias que tiene el principio cero, es decir, tiene enumerados los principios. Pero en el caso de la termodinámica, el primer principio comienza con el principio número cero, por eso se llama justamente principio cero. Y el principio 2 de el principio 2 de la termodinámica, que en realidad en términos de conteo normal es el principio número 1, se trata de la ley del primer principio de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía, que le dije que es la energía interna igual al trabajo más el calor. Y se requiere, para hacer un estudio un poco más acabado de un sistema termodinámico, el tercer principio, que en realidad es el segundo, que se llama el principio de entropía. ¿Sí? Y yo creo haberle dicho a ustedes hace 2 o 3 clases más o menos, cuál era para mí el concepto que yo requiero que mis alumnos aprendan de entropía. Acá vamos a entrar a pelear un poco y acá va a entrar las grandes confusiones, que todo lo tienen lo mismo, que todos los años me pasa lo mismo, entrar a confusiones. Voy a decir lo siguiente. En el estudio de sistemas, es compartido con la química de estudio. En química se estudian mucho los sistemas, lo que se llama, como yo pretendo que lo veamos en laboratorio, los sistemas que nosotros los llamamos sistema termodinámico, ellos lo llaman como reactores. Para ellos los reactores, es decir, el lugar donde se llevan a cambio las reacciones químicas, se llaman reactores. Entonces, el equivalente de sistema termodinámico en química se llaman reactores. Y a ellos no les importa, como a nosotros nos importa el trabajo, a ellos les importa, en el caso de los químicos, si una reacción va a requerir energía para que una vez iniciada se mantenga, va a requerir energía, es decir, si la reacción va a continuar desarrollándose, eso es lo que le interesa a los químicos. O no, ¿sí? En cambio nosotros, como le acabo de advertir, a nosotros los termodinámicos y más exactamente los mecánicos, lo que nos interesa de nuestro sistema termodinámico es que nos brinde trabajo. Si nos brinda trabajo, o sea, buscamos el trabajo. Si nos da trabajo el sistema a partir de un criterio, es decir, como recién le dije, si yo saco el doble trabajo es de interés, o si a partir del triple de trabajo que obtengo es de interés. Bueno, esos son los estudios que hacemos nosotros los mecánicos. En cambio los químicos no. A ellos no les interesa el trabajo del sistema químico. A ellos les interesa si la reacción se va a mantener o no se va a mantener. Y si para mantener necesito aportarle energía, bueno,
Es decir, que si bien en las dos ciencias, en la química y en la termodinámica, trabajamos con sistemas, las terminologías no son iguales, aunque compartimos algunas terminologías. Eh, por ejemplo, eh, dependiendo del autor, o de los orígenes del autor, porque si tenemos el autor de un libro tiene un origen un poco más químico, obviamente inclinará la termodinámica hacia la química. Y si el autor del libro tiene un origen físico, inclinará la termodinámica hacia a la física. Entonces tendremos, como le acabo de decir, que los químicos tienen su propio vocabulario para referirse a los sistemas, y los físicos también. Entonces entraremos a una lucha de términos, ¿sí? De convenios. Entonces surge una serie de problemas. Y esa serie de problemas de terminología y de concepciones y de conceptuaciones es lo que va a producir en ustedes, estudiantes, confusiones, y confusiones gravísimas, al punto de querer entender algo y después no, resulta que no era así. Entonces yo les advierto que si van a ustedes leer, van a ampliar, cosa que me parece bárbaro, que lo hagan innecesario, traten de cuidarse de que siempre que consulten en internet o consulten YouTube, siempre lo hagan ubicándose que ustedes son mecánicos. Somos mecánicos, o sea, y por lo tanto lo que nos va a interesar una visión de la termodinámica más física que química. Hay conceptos que son abordados más sencillamente del lado de la física. El mismo concepto en termodinámica que en química, repito, desde el lado de los químicos es más sencillo abordarlo que del lado de los físicos. Entonces, y al revés pasa igual. Hay conceptos de termodinámica es más fácilmente abordable del lado de los físicos que de los químicos. Entonces, hay momentos que ustedes se querrán ir hacia la química y hay momentos que querrán venirse hacia la física. Y mi advertencia es que entre esos dos momentos o dos situaciones prefieran siempre de la física. Y de la química vayan y tomen lo que necesiten tomar y se vuelven inmediatamente a la física. Porque si no, vamos a tener, repito, confusiones. Bueno, volviendo al tema de nosotros. Les dije entonces que era el primer principio de la termodinámica, que la suma entre el calor y el trabajo, el resultado de eso se llama energía interna, que es un potencial termodinámico. Y recuerden que potencial termodinámico es la capacidad o para transferir calor o para transferir trabajo, o bien para absorber calor o para recibir trabajo. Son potencialidades. Pero como les dije recién, la energía interna no es suficiente, porque debido a las características del sistema termodinámico, con un solo principio no es suficiente para acabar todas las descripciones, porque hay ciertas cuestiones que la primera ley, si bien no la considera, pero no nos la explica o no nos lo permite entrever, es decir, verlo con claridad. Entonces requerimos de otro concepto para que aparezca. Es más, hay conceptos fabricados, hay conceptos inventados. En fin, la ciencia humana es todo un invento. Bueno, y entonces surge el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica para complementar al primer principio. Bueno, vamos a ver cómo ahora, o escuchen cómo quiero o qué significa el segundo principio. Comenzaré con el significado, después lo abordaremos, qué dice la ley. El segundo principio
hace mención a la energía que no va a ser aprovechada o aprovechable de un sistema termodinámico. Repito, el segundo principio de la termodinámica, conocido como principio de la entropía, va a hacer referencia o se va a referir a la parte de la energía del sistema termodinámico que no va a ser aprovechada o aprovechable. Es decir, a la energía que se tendrá que tirar por el resumidero. No es que sea una energía una energía que no sirva, sino que es una energía que el sistema no la puede aprovechar. ¿Sí? ¿Ok? Desde un punto de vista entonces, desde la segunda ley de la termodinámica, ese sistema así planteado, o esa energía, o más bien dijéramos sistema, pues va a recibir un nombre peculiar, muy raro, de sistema exergónico. Exergónico. Por ahí pudieran apuntar ustedes en algún lado. La energía, el segundo principio entonces nos permite analizar al sistema termodinámico como un sistema exergónico. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a relacionar a los dos principios. Primer principio, se trata de la transferencia o absorción de energía, o sea, del calor o bien del trabajo. Ese resultado de ese juego de calor y trabajo surge como algo novedoso, la energía interna. Entonces la energía interna es como un interjuego entre el trabajo y el calor. Luego de eso, sabemos que un sistema termodinámico no podrá, o mejor dicho, se verá afectado, así como hace rato le mencionaba que el leño mojado con el leño seco tienen inicialmente el mismo potencial, es decir, tienen la misma energía para transferir, pero el leño mojado tiene un impedimento para transferir. A pesar de que tiene el mismo, no lo transfiere todo, sino tiene un impedimento que se llama agua. En cambio, el leño seco, dijimos que sí lo transmite y lo transmite bien, porque no tiene impedimento. Lo mismo les dije hace rato y lo repito ahora, el sistema termodinámico, hay sistemas termodinámicos que tendrán energía para transferirla, mayor facilidad, y otros tendrán menor facilidad. Y esa energía que no la transfiera será una energía, será lo que nosotros conocemos como entropía. Repito, esa energía que no lo pueda transferir o transformar en trabajo, esa energía es la que denominaremos entropía. O sea que la entropía es una energía, ¿sí? Y por lo tanto, la única característica que tendrá que esa energía no se pueda aprovechar. Dicho de otra manera, chicos, dicho en forma ya vulgar, en forma muy vulgar, en forma muy corriente, diremos que la entropía es la energía residual del sistema termodinámico. ¿Ok? Voy a repetir por tercera vez. Diré así, que la entropía es un indicador de la energía residual de un sistema termodinámico. ¿Ok? Bueno, si me comprendieron, y ya les advertí 3 veces seguidas, y con mucha vehemencia lo repito, porque es más común ustedes que encuentren en internet o en YouTube
que se hable de del segundo principio desde un punto de vista químico. Y le voy a contar cómo los químicos ven al segundo principio de la termodinámica, que también lo llaman entropía a ello, pero para ello, repito, ellos tienen otros intereses. Trabajan con sistemas, pero de los sistemas que yo trabajo, les advertí hace rato, lo que le interesan a ellos es saber si su sistema va a continuar reaccionando o no va a continuar reaccionando. Entonces el trabajo para ellos no es su interés. En cambio, para nosotros lo que nos interesa es, aparte de eso que le interesa a los químicos, nos interesa si el sistema nos va a brindar o no nos va a brindar trabajo. Si nos brinda el trabajo, sirve, y si no nos brinda el trabajo, el sistema no nos sirve. Lo mismo a ellos. Si el sistema químico continúa reaccionando o no continúa, es lo que le va a servir a ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese hecho de que a ellos les conviene que el sistema termodinámico, los químicos les conviene que las reacciones se continúen solas o continúen ayudadas? A ello cuando detectan que tienen un sistema químico que continúa solo, es decir, sin aporte de energía externo, a ello les llaman reacción espontánea. ¿Ok? Le llaman reacción espontánea. Ahora, como reacción espontánea, ¿cuál es el equivalente de la reacción espontánea en nosotros, en los termodinámicos? Nosotros, a lo que ellos llaman reacción espontánea, nosotros le llamamos sistema reversible. ¿Sí? Sistema reversible. Creo que el otro día, a ver, ya me estoy confundiendo, no sé si era con ustedes o con los chicos que rendía. A ver, recuérdenme ustedes si la clase pasada hablamos de reversibilidad, puede ser, los chicos de la cursada de este año, hablamos de reversibilidad ¿o no? Sí, profesor, cuando yo le mencioné sobre la autosuficiencia que tendría Ah, materna. perfecto, sí. Sí, tiene razón, ciertamente. Habíamos hablado, cierto. Bueno, lo que los químicos entonces llaman espontaneidad, si una reacción es espontánea o no es espontánea, para nosotros los físicos o termodinámicos o mecánicos, esa misma idea de espontaneidad nosotros le llamaremos reversibilidad. Ahora con esto le estoy demostrando que manejamos terminología diferente para el mismo fenómeno. En realidad no es tan el mismo fenómeno, porque recuerden que ellos trabajan con reacciones químicas y nosotros trabajamos con máquinas. Al final del día, lo que queremos ambos es casi lo mismo. Ellos querrán la continuación de sus reacciones y nosotros querremos o buscamos que nuestro sistema nos brinde trabajo. Nosotros, cuando el sistema nos brinda trabajo por sí solo, es decir, de forma reversible, le diremos a esa, por sí solo le diremos sistema reversible, y ellos le dirán a esas reacciones que continúan solas, le dirán espontánea. Bueno, por lo tanto nosotros tenemos que tener, tanto ellos como físicos, y nosotros como, perdón, ellos como químicos y nosotros como físico o termodinámico, tenemos que tener algunos indicadores o algunos medidores de esa capacidad del sistema. ¿Cuál será nuestra capacidad o nuestro indicador que nos va a decir si nuestro sistema nos va a brindar o no nos va a brindar? Bueno, voy a hablar ahora solamente de nosotros, los termodinámicos.
ese indicador que nos permite decir si un sistema va a ser o no va a ser reversible, se llama entropía. ¿Sí? Se llama entropía. Pero resulta que tampoco, antes tengo que decirle entonces, ese indicador se llama entropía, pero tengo que decirle cómo se mide la entropía. ¿Cómo se mide? La entropía se va a medir, o mejor dicho, se lo suele vincular o relacionar con la relación que existe entre el calor y su temperatura. Entre el calor del sistema, el calor que cede el sistema, el calor que da el sistema, o dicho de otra forma, el calor de la fuente caliente del sistema, y la temperatura que tiene esa fuente. Ahora, por lo tanto, habrá varias entropías en distintos puntos de un sistema termodinámico. A mí me gustaría que nosotros ahora, eso que llamamos sistemas termodinámicos, ahora la cambiemos por una visión de una máquina termodinámica. ¿Sí? Entonces, ahora, ese sistema termodinámico para nosotros será una máquina termodinámica. ¿Sí? Obviamente, al igual que en la parte netamente teórica, nuestra máquina termodinámica, que constituye un sistema termodinámico, tendrá toda la característica de un sistema. Esa máquina podrá ser un sistema abierto, podrá ser un sistema cerrado, podrá ser un sistema aislado, podrá ser cerrado y todas las mismas características teóricas. Ahora, en esa máquina nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la energía interna de la máquina. Es decir, en qué parte de la máquina se puede analizarla, se puede estudiarla con la primera ley, y también en qué parte de la máquina podemos nosotros reconocer el segundo principio, que es la entropía. Ahora sí, ahora que nosotros desde ahora y hasta final de este año vamos a tratar a nuestro sistema termodinámico siempre y exclusivamente como una máquina térmica. ¿Sí? Una máquina térmica. Entonces yo de acá en más no voy a requerir aclararle a ustedes que un sistema termodinámico será para nosotros una máquina térmica. Bueno, entonces mis alumnos, la máquina térmica que más fácilmente conocen, ya les dije hasta el cansancio, que son los vehículos, los autos, la camioneta, los camiones, los tractores. Esas son máquinas térmicas. Entonces mis alumnos, parados ante nosotros generalmente a esas máquinas térmicas vulgarmente nos referimos como el motor de la máquina. Decimos motor. El tractor tiene su motor, el auto, el camión, la camioneta tienen su motor. Pero mis alumnos, yo quiero que a partir de esta clase y hasta que nos terminemos de ver algún día, quiero que cambien de visión y en vez de verlo como un simple montón de fierros, yo quiero que lo vean como una máquina térmica. ¿Ok? ¿Será posible que ustedes cambien la visión, señoritos? A ver, ¿con cuándo estamos hablando acá? Estamos los mismos de hace rato. Entonces, pudiéramos hablar con Fernando Guerrero. Fernando. Sí, profe. Bien. Entonces, yo con usted tendría que hablar entonces. A ver, permítame que estoy tomando asistencia. ¿Cómo? Bueno, a ver, les decía que, Fernando les decía que ahora usted cada vez que se pare ante un motor o un vehículo, sepa que adentro, eso que usted siempre llamó motor,
en realidad es una máquina térmica. Y así me gustaría que lo vean, como máquinas térmicas, no simplemente como motores que ustedes le dicen motores de explosión. Un abordaje del que estoy queriendo que ustedes hagan es un abordaje netamente académico, ¿no? El mecánico común, el mecánico ahí del barrio, lo ve como un motor. Entonces el mecánico sabe ajustar o aflojar tuercas, sabe cambiar, sabe qué perilla aflojar para cambiar el aceite, sabe cambiar correa, sabe cambiar filtro, filtro de aire, filtro de naftas, filtro de aceite. Eso es la parte netamente operativa de eso que se llama motor de explosión. Yo les sugiero a ustedes, alumnos, que a eso lo vean como un motor térmico. Pero más exactamente quiero que se posicionen frente a esas máquinas térmicas, sabiendo reconocer que el abordaje de ellas se puede realizar en primera instancia a partir del primer principio de la termodinámica y a partir del segundo principio, y combinaciones de ello, combinación del primer principio con el segundo o el segundo con el primero, y algunos otros conceptos que surgen de combinar el primer principio como el segundo principio. Y esas combinaciones del primer principio con el segundo principio es de lo que ustedes tenían que hablar, uno de entalpía y el otro chico era de energía libre de Gibbs, que ambos, el concepto de entalpía y el concepto de energía libre, son derivados del primer principio y del segundo principio, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a hacer un montón de cálculos con el primer principio y el segundo principio. Entonces, esta es la parte donde mis alumnos me ayudan a mí, me colaboran y me cuentan qué, qué, qué leyeron, qué investigaron sobre, lo que se le fue encargado o encomendado. Cualquiera de ustedes, me gustaría que comiencen a hablar. Buenas tardes, profesor. Yo voy a Sí, comenzar, ¿puedo? sí, adelante, comience. Bueno, a mí me tocó la energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs no es más que nada, es la combinación de la entalpía y la entropía. Que ya ahí le mando un mensaje como la fórmula, pero la fórmula se representa con G mayúscula, es igual a entalpía, que se representa con una H, menos la temperatura por la entropía, que se representa con una S mayúscula. Ajá, perfecto. Pero como nosotros somos técnicos que nos beneficiamos con el trabajo, estudiamos el trabajo, nosotros estudiamos variables. Ujú. Así que se representaría como la variación de la G, que ahí le mando un mensaje como sería la variación de la entropía menos la temperatura por la variación de la entropía, ¿sí? Y la entalpía. Bien, Bueno, perfecto entonces. y ahí cumple el criterio, un criterio, si es que sale negativo, como usted dijo, sería autosuficiente, o sea, sería reversible el sistema que pide ese criterio, si es que sale negativo. Y ahí si sale negativo o positivo, la energía, el resultado de la energía libre de Gibbs, ahí, ¿cómo decirlo? Se lo representa, como usted me explicó, la espontaneidad que yo vi de forma química, la energía libre de Gibbs, y yo la represento como forma, la forma termodinámica. Y como dije, si es un criterio para la forma que la energía Gibbs, si sale negativo, es reversible. Eso quiere decir que es dependiente o independiente a la temperatura. O sea, por ejemplo, si la entalpía es negativa
y la entropía es positiva, el resultado sería negativo. Ujú. Perfecto. Sí, se entiende. Hay varios criterios para eso. Bien, bien, Hernán Serpa, ¿verdad? Bien. Hola, Kevin, profesor. Ah, Kevin Tolava. Discúlpeme, Kevin, discúlpeme. Bueno, Kevin, sí, como una primera aproximación dijiste bien. Ahora habría que, más allá de lo que los textos o los libros dicen, habría que, eh, habría que hacer una interpretación que quede para nosotros, ¿no? O sea, de todo lo que dicen los textos, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo como estudiante? ¿Qué entiendo yo como aprendiz de la termodinámica? Entonces, yo vuelvo permítame un poquito, Kevin Tolava, permítame. Profesor. Fíjense, eh, la entalpía, antes de explicarle yo le voy a pedir que el otro compañero nos diga qué es la entalpía y después ya, una vez que los dos terminen, yo le voy a hacer un redondeo y le voy a decir qué es lo que quiero de esos dos conceptos, que ustedes se queden más allá de la definición, en este caso que la energía libre de Gibbs es la entalpía más o menos, dependiendo de la situación, podrá ser más o menos la temperatura por la entropía, o más bien el diferencial o el incremento de la entropía. Entonces, lo dejo pendiente por un ratito y le pido al otro compañero, que es ¿quién es el otro compañero? Que comience a hablar a ver qué era la entalpía. La entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea, cuando éste está a una presión constante. Mientras que en física y química la entalpía es una magnitud termodinámica cuya unidad de medida es el joule. Este se representa con la H, en donde la entalpía es igual a la energía del sistema termodinámico más la presión del sistema termodinámico por el volumen. Por lo tanto, la entalpía es igual a la energía de un sistema termodinámico más el trabajo mecánico que se le aplica. Sin embargo, la entalpía de un sistema solo puede medirse en el momento en el que ocurre la variación de energía. Y bueno, la variación de energía, bueno, se representa con signo delta. Mira. Entonces, por allí dijo usted que la entalpía es igual a ¿qué? En términos de fórmula, ¿es igual a qué? La entalpía es la energía del sistema termodinámico más la presión del sistema termodinámico por el volumen. Bien, bien. Ahí cuando usted dice energía del sistema termodinámico, ¿a qué energía se refiere? A la energía interna, ¿sí? A esa energía que nosotros hace rato dijimos que es la suma del trabajo más el calor. Bueno, la entalpía y la energía libre de Gibbs son los aportes que hicieron los químicos al estudio de la termodinámica. Repito, la entalpía y la energía libre de Gibbs fueron dos conceptos que aportaron los químicos al estudio de la termodinámica. En realidad no es que ellos le hicieron un favor a la termodinámica, sino que ellos usaron muchos conceptos termodinámicos para estudiar los sistemas, los reactores químicos. Entonces, de las observaciones
que ellos hicieron, propia en la química, legaron para sí mismo y para la termodinámica el concepto de entalpía y de energía libre de Gibbs. Que nosotros, esos dos conceptos, entalpía y energía libre o energía de Gibbs, introduce varias confusiones a la termodinámica. Si uno no tiene el cuidado, es fácilmente confundible. Y voy a explicarle ahora a partir de lo que ustedes dijeron. Antes de explicar esta partecita, quiero responder ahora. Profesor, ahí le mandé un mensaje ahí en el chat, puede abrirlo, ahí ya manda la fórmula, unidad de medida y sus características. Sí, Lo la estoy componen viendo. la fórmula. Perfecto, Kevin. Perfecto. Se dice acá, delta de G igual a delta de H menos T por delta de la entropía. Sí, sí lo estoy viendo. Gracias. Muy bien, Kevin. Muy bien. Voy a entonces a decirles lo que yo quiero que prácticamente como estudiantes ustedes se queden. Igual, a medida que vayamos hablando del tema, ustedes van a ir enriqueciéndose de mayor concepto, al punto, ya casi al final, van a ver que vamos a cambiar lo que les voy a decir, porque el aprendizaje es una evolución constante. Por eso comenzamos nosotros apropiándonos del concepto que enseguida les voy a decir, y al último vamos a terminar reformulando los conceptos, ¿sí? Vamos a darle otro sentido porque habremos de estudiar o alcanzar otros conceptos que todavía nos faltan. ¿Qué quiero yo? Que cuando mis alumnos hablen de energía libre de Gibbs, ¿sí? Que entiendan mis alumnos, siempre desde el lado de la termodinámica, ¿no? Repito, este concepto, desde el lado de la química, tiene otra visión. Aunque se trata del mismo concepto, tiene otra visión. Lo que le voy a decir a continuación es la visión de la energía libre de Gibbs respecto de los sistemas termodinámicos o más bien sistemas termomecánicos, ¿sí? Vieron hace rato cuando le puse el ejemplo de a partir hablando de criterio, a partir de qué ganancia yo considero que me es útil, ¿sí? Que ese saco de semilla de ajo me va a presentar buenos dividendos. Hace rato le dije que a partir de del cuádruple, es decir, si yo de aquella cantidad gano 4 veces, recién podré afirmar que estoy ganando. Bueno, si nosotros, por ejemplo, como les dije, si yo gano el doble, ganar el doble, les dije hace rato, no me va a alcanzar para pagar todo lo gasto que significa la producción. Si gano el triple, le dije, acuérdense que estoy haciendo un invento, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Si gano el triple, voy a poder afirmar que sí, salgo medio empatado, ¿sí? Es decir, bueno, con ganar el triple de la inversión, sí, salimos hechos. Y yo recién me voy a empezar a reír o a sonreír cuando yo sepa que estoy ganando 4 veces de mi inversión. Entonces, a partir de la 4ª vez, yo diré sí, efectivamente estoy obteniendo buenos dividendos. Bueno, con la energía la energía libre de Gibbs sería este 4º criterio, ¿sí? Es decir, que a partir de del cuádruple de ganancia, ¿sí? El cuádruple de la ganancia de lo que yo al principio obtuve, recién diré que mis beneficios son útiles, mis beneficios son buenos. Ahora, volviendo al sistema termomecánico que nos interesa a nosotros, diremos que la energía libre de Gibbs, como su nombre le dice, energía libre de Gibbs, es aquella energía
que el sistema dispone pura y exclusivamente para realizar trabajo. Repito, en un sistema termomecánico, la energía libre de Gibbs nos indica aquella energía, ¿sí?, disponible que tiene el sistema para realizar trabajo. ¿Ok? Si están tomando apunte, cosa que sí le aconsejo, anótenlo, porque son preguntistas que uno pregunta de evaluaciones, pregunta teórica, defina qué es la energía de Gibbs, escriba su notación y escriba la unidad en que se mide. Como recién me lo envió acá Kevin, ahí tienen la formulación y ahí tienen la unidad en que se miden y qué significa cada una de las variables. Bien. ¿Por qué les puse el ejemplo de los bajos y todo? Porque si ustedes se fijan, como le dije, el doble no le sirve, el triple tampoco le sirve, recién el cuádruple de ganancia recién empieza a ser útil. En un sistema termodinámico, también toda la energía que ustedes le ponen al sistema, no toda esa energía van a sacar trabajo o lo van a transformar en trabajo, sino un porcentaje de esa energía. Y generalmente ese porcentaje anda entre los 22 y a los 32%, o sea, sigue siendo poco. Nosotros podríamos decir lo mismo que hicimos con ese saco de ajo, de semilla de ajo. Podríamos decir, si yo aporto 1 litro de combustible en mi máquina térmica, ¿me sirve que de ese litro de combustible yo aproveche el 10%? ¿Estará bien pagado o bien usufructuado? ¿Sí? ¿No? No, el 10% es poco. Bueno, el 20% y ustedes empiezan y se van a dar cuenta, bueno, tampoco. El 30%, sí. No, tampoco. Bueno, el 40%. Y ustedes quisieran que todo ese litro, es decir, el 100% se transforme en trabajo, pero tienen un problema, tienen impedimento. Al igual que el madero tenía un impedimento para transferir todo el calor, ¿sí? En el caso del madero yo le dije que se llama agua. En cambio acá en termodinámica ese impedimento se llama entropía. ¿Sí? ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio para decir si el sistema me va a brindar mucho trabajo es la energía libre de Gibbs. O sea que un sistema, cuanto más energía libre disponga para realizar trabajo, se dice que es más, tiene un mayor rendimiento, tiene un mayor beneficio. O sea, cuando hay más energía libre de Gibbs, tenemos mayor rendimiento. Y cuando pasa lo contrario, es decir, tenemos menos energía libre de Gibbs, el sistema tiene bajo rendimiento. Entonces la energía libre de Gibbs nos va a indicar cuál es la disposición energética para que el sistema lo transforme en trabajo. ¿Qué me indica la entropía? La entropía, le dije hace rato, cuál es la cantidad de energía que se desperdicia, cuál es la cantidad de energía que no se aprovecha. Ahora voy a la entropía, a la entalpía. La entalpía hay que manejarlo con mucho cuidado porque suele producir los siguientes errores. El compañero lo dijo bien, el compañero, ¿quién era el que habló de entalpía? ¿Me repite el nombre? Hernán Serpa. Hernán Serpa. Así como lo dijo Hernán Serpa, que la entalpía era la suma de la energía más el trabajo, ¿sí? La energía interna más el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, tanto entalpía como entropía, entalpía como energía libre de Gibbs, ¿sí?, usan la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, primer principio y segundo principio de la termodinámica. En el caso de la energía libre de Gibbs, como lo dijo Kevin Tolava, requería
de la segunda ley, que era la entropía, delta de S. Pero también está la entalpía, porque es la suma o la resta entre la entalpía y la entropía, multiplicada por la temperatura. Pero la entalpía en sí misma, fíjense que usa la primera ley, porque la entalpía es la energía interna más el trabajo. Y nosotros dijimos hace rato que la energía interna no era más que la suma entre el trabajo y el calor. O sea que los dos conceptos, energía libre de Gibbs y entalpía, es una combinación de la primera y el segundo principio de termodinámica. Por eso era necesario que yo comenzara esta clase platicándolo de los dos términos juntos, a pesar que lo vamos a practicar por separado. Bueno, entonces ya queda verificado. Debo advertirle también, al igual que la energía interna, dijimos que es una variable de estado, o una variable de sistema, también se lo dice, una variable de estado, y también es un potencial termodinámico. La energía interna es un potencial termodinámico, y la entalpía también es otro potencial termodinámico, y la energía libre de Gibbs es otro potencial termodinámico. O sea que ya tenemos tres potenciales termodinámicos. Repito, tres potenciales termodinámicos: la energía interna, la entalpía y ahora la energía libre de Gibbs. Nos falta un cuarto potencial termodinámico, que eso lo vamos a requerir ya cuando veamos turbina, o sea, para más adelante, si es que llegamos más adelante, ¿no? Ya estamos en agosto. El otro concepto de potencial termodinámico se llama energía de Helmholtz, que sería el cuarto potencial termodinámico. Un poquito más adelante le voy a hablar de este cuarto potencial termodinámico, que es la energía de Helmholtz. Por ahora con esto vamos a tener para renegar mucho con estos tres potenciales. Bien, entonces ya sabemos, tenemos tres potenciales, y ahora le voy a pasar a compartir en estos últimos minutos mi pantalla para mostrarle algunas caracterizaciones. Voy entonces a mostrar mi pantalla. Ahí van a empezar a ver mi pantalla. ¿Todo ven mi pantalla? ¿Me dan un comprendido, por favor? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Primera, voy acá. Bueno, lo voy a hacer con ese color nada más. Primer principio. Primer principio de la termodinámica. De termo voy a poner, y lo voy a indicar con un color rojo, y lo voy a poner como la energía interna es idéntica a la suma entre el calor más el trabajo, ¿sí? Y cualquier combinación de ellos. Recuerden que la energía interna, como le dije, no es otra cosa, ¿sí?, que la suma de estos dos. Surge, dijéramos, por la combinación o el juego ambivalente entre calor y trabajo, un nuevo concepto que se le denomina energía interna. Es que se lo descubrió así. Se dijo que los sistemas termodinámicos tienen calor o transfieren calores, y también transfieren trabajo. ¿Cómo vamos a llamar a la conjunción del calor con el trabajo? Bueno, le pusieron un nombre y le dijeron energía interna. ¿Ok? También vimos, de esto tengo que hablar un montón. Hay muchas cosas para hablar de esto. Solamente ahora le estoy dando un panorama general. Ese era el primer principio de la termodinámica. Vamos al segundo principio de la termodinámica,
hay una cosa que me he olvidado. A este primer principio tiene un nombre propio, más allá de que se lo llame primer principio. Se lo conoce también como el principio, o mejor dicho, como la ley de conservación de la energía, como la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Conservación de la energía. Acá me faltó la R. Conservación de la energía. Bien, volvamos al otro. Al segundo principio que vimos hoy. Dijimos segundo principio. Y ese segundo principio de la termodinámica también. Que se representa como S igual a la relación entre el calor, ¿sí? El calor sobre la temperatura del mismo. ¿Sí? Y a este principio, o a este segundo principio, se lo conoce como la ley de la entropía. La ley de la entropía. ¿Sí? O simplemente entropía. ¿Sí? Bien. Perfecto. También el alumno Kevin Tolava, primero lo podemos poner al alumno Serpa, Hernán Serpa, habló de un potencial termodinámico. Entonces vamos a poner acá potencial termodinámico. Termo nada más voy a poner, termo. Y el señor nos habló sobre que Hernán Servano habló de entalpía. Recuerden que la entalpía es un potencial termodinámico. Entonces nos dijo que la entalpía, ¿sí?, era igual a la energía del sistema, que es la energía la energía interna, más la presión por el diferencial del volumen, nos dijo el señor. Y también el señor nos dijo que la entalpía, ¿sí?, la entalpía es, acá voy a poner, es el calor absorbido o cedido, es decir, que entrega, absorbido o cedido por el sistema termodinámico. Voy a poner ST, sistema termodinámico. Y él aclaró en las condiciones, o directamente voy a poner en presión constante. Presión constante, dijo él. Perfecto. Y después el otro señor, el señor Kevin Tolava, también hizo un aporte interesante y él no habló de la energía libre de Gibbs. Energía libre. Bueno, de Gibbs, lo vamos a poner Gibbs. Energía libre de Gibbs. Y nos dijo que la energía libre de Gibbs, que se representa con G, ¿sí?, es igual a la entalpía, a esta entalpía, menos, ¿sí?, la temperatura por la entropía. Y nos dijo que existen criterios, ¿sí? Voy a poner así, existen criterios para saber, voy a poner acá, para determinar, nos dijo él, la reversibilidad
estabilidad del sistema. En este caso, ST sería sistema termodinámico. ¿Ok? Bien, eso es lo que vimos hoy. Ahí están las formulaciones, ahí están los significados. Profesor, se me olvidó agregar, disculpe, se me olvidó agregar que si el resultado es positivo es endotérmico y si el resultado es negativo es exotérmico. Perfecto. El multiplicador, o sea. Bien. Repito, estos dos conceptos, entalpía y energía, o sea, energía de Gibbs, son conceptos que nos legó los químicos, y ellos hablan de reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Nosotros por ahí hablamos de exergónicos y endergónicos, ¿sí? Que es lo mismo, nada más que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje técnico, así como ellos tienen el suyo, nosotros tenemos nuestros sistemas también. Lo que ellos llaman exotérmico, nosotros llamamos exergónicos, y los que ellos llaman endotérmico, nosotros llamamos ¿cómo es? Ya me estoy confundiendo. Endotérmico lo llaman ellos y nosotros le llamamos endosérnicos y exergónicos. Así que ellos tienen su propio lenguaje y nosotros tenemos el nuestro. Pero si ustedes hacen alusión a un sistema exergónico y a un sistema exotérmico, vamos a ver que la palabra exotérmico se reserva para las reacciones químicas y exergónico se reserva para los sistemas mecánicos. Por eso es preferible hablar en términos propios, ¿sí? ¿Qué significaría entonces, como lo dijo recién, creo que fue Kevin Tolava, qué significa que el sistema, o sea, para el equivalente de nosotros, que él dijo, el sistema va a ser exotérmico. Exotérmico, ¿sí? Exotérmico significa que va a, la reacción va a surgir con desprendimiento de energía, ¿sí? Es decir, que va a producir calor, ¿sí? Va a producir luz y va a producir sonido, ¿sí? Y obviamente la liberación del calor. Eso significa exotérmico. ¿Qué significa ahora, desde el punto de vista físico-químico, más bien químico, la palabra endotérmico significa lo contrario, es decir, si exotérmico era la reacción se lleva a cabo con cesión de energía, una reacción endotérmica surgirá o se llevará a cabo al revés, es decir, en vez de cesión, se llevará a cabo con absorción de energía, es decir, que tomará calor, ¿sí? Calor del entorno para llevarse a cabo, para desarrollarse la reacción. Ahora, nosotros cómo debemos interpretar hace rato les dije, comencemos por ejemplo con la entalpía. Figúrense, voy a hacer una aclaración acá. Esta aclaración lo voy a hacer con color verde, miren. Voy a poner verde y miren lo que voy a hacer. Voy a poner acá un delta, ¿sí? Voy a poner un delta acá. Un delta allí. Un delta acá. Bueno, ahí no me salió. Es un delta y acá un delta. Voy a comenzar con eso. ¿Qué significa que esos delta que
que coloqué. Fíjense que hace rato dije que la energía interna, que la entalpía y la energía de Gibbs eran potenciales termodinámicos, ¿sí? O sea, que tienen la capacidad para indicar, ¿sí? O darnos idea de los potenciales que tiene el sistema. Ahora, figúrense ustedes, no solamente eso significa que el hecho de colocar delta, sino que también significa que estos potenciales se clasifican como variables de estados, ¿sí? Recuerden que en la anterior clase habíamos dicho que en el primer principio de la termodinámica, la energía interna era una variable de estado, variable de estados, recuérdense que significa que no depende del camino o de la trayectoria por la que ha evolucionado, ¿sí? Eso dijimos en la clase pasada. Empero, el calor, ¿sí? Acá en la primera ley, el calor, ¿sí? Y este trabajo eran variables de proceso, es decir, que sí dependían de la trayectoria que seguía. Por lo tanto, el primer principio y la energía interna del primer principio será una variable de estado, la entalpía, ¿sí? Que combine el primer principio con el segundo principio, o mejor dicho, que combine el primer principio nada más, será una variable de estado, es decir, no dependerá de la trayectoria. Y ahora la energía libre de Gibbs, ¿sí? También será una variable de estado. La energía libre de Gibbs combina la primera ley y la segunda ley, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que ustedes sepan reconocer que es una variable de estado y una variable de proceso. La variable de proceso, ya le dije, les presento, se llama calor y se llama trabajo. Fíjense que son variables de proceso, variable de estado. La temperatura, ¿sí? También será una variable que será una variable de proceso, ¿sí? Siguiendo con esto, entonces acá voy a terminar de colocar, como dije que ahora fíjense, vamos a poner delta de S para que quede completa y bien hecho. Bueno, quiero terminar esta clase haciendo ahora este redondeo y quiero que le presten atención. Fíjense, esto, P, o sea, la presión por diferencial del volumen, ¿sí? Diferencial del volumen significa que va a variar el volumen, ¿sí? Es decir, aparte, en la entalpía el alumno nos puso como condición que la presión sea constante. La presión podrá ser constante mientras que el volumen va a variar. Entonces, esta parte, P por diferencial de B, significa, por definición, trabajo termodinámico, ¿sí? Recuerden que nosotros en termodinámica el trabajo siempre será la presión por el diferencial del volumen. Y ahí tenemos el trabajo. Nosotros, si queremos decir de forma más cortita, diremos que la entalpía es igual al la energía interna más el calor. Fíjense, sacado de acá. Si ustedes despejan Q, mandarían a la W al otro lado y le queda que este calor sería el calor de la entalpía. Figúrense, es decir que la entalpía se reduce a la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Ustedes me dirán, no, pero acá sale si mandan al primer miembro, el trabajo pasa con negativo y yo tengo el trabajo acá con positivo. Bueno, eso va a depender si es trabajo entrante o saliente. El tema de los signos es otra cuestión que tenemos que quedar de acuerdo, pero no va a ser en esta clase, sino en otra clase. Entonces, lo único que yo quiero que vean en esta partecita, que la entalpía, ¿sí? No es otra cosa que la parte, fíjense, como ustedes dijeron, es el calor que absorbe el sistema o es el calor que cede el sistema, ¿sí?
pero al fin y al cabo se reduce a la primera ley. Veamos qué pasa con la energía libre de Gibbs. Veamos. Recuerden, por definición, miren acá. Por definición, nosotros dijimos recién, acá también me pasó, me olvidé colocar la delta, ¿sí? Porque esto también es una variable de estado. La entropía también es una variable de estado. Bueno, fíjense si yo acá, en esta parte, despejo lo que es Q, despejo el calor, miren, lo voy a hacer acá. Entonces, delta de S, voy a poner negro para que se vea. Delta de S va a ser igual a Q entonces por T. Si yo despejo acá Q, o sea, el calor, voy a tener que va a ser igual a la temperatura por la variación de delta de S. Y esto es lo que tenemos acá. ¿Ok? Se nota, ¿verdad? Entonces nosotros podemos colocar que la energía libre de Gibbs no es otra cosa que la entalpía menos el calor. ¿Sí? O sea que esta parte, figúrense, es calor. Y esta parte recién dijimos que es calor. Si ustedes, si yo despejo, fíjense, acá está U más es igual de acá, despejando de acá, va a ser igual a Q, o sea, al calor. Entonces, si la entalpía es igual al calor, yo pondría también que la energía libre es igual al calor menos este otro Q. O sea que la energía libre de Gibbs no es otra cosa que una diferencia de calor. Pero, ¿serán los mismos calores? Respuesta, no, no serán los mismos calores. ¿Qué dijimos hace rato? Que la energía libre de Gibbs resultaba desde un punto de vista de una termomáquina. Dijimos que la energía libre de Gibbs nos indica el calor que el sistema termomecánico dispone para transformarlo en trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería, miren mi estimado, sería calor de la fuente caliente, no sé, caliente le vamos a poner como QC, y este será calor de la fuente C de caliente, y esta será el calor de la fuente fría, es decir, QF. Entonces, si yo resto, figúrense, lo voy a hacer pequeñito acá, chiquitito porque no me alcanza el lugar, y lo voy a hacer bien reducido para... Si esta era la fuente caliente y esta era la fuente fría, y de acá salía la energía, o se desviaba la energía para hacer trabajo, entonces esta fuente caliente tiene un QC, o sea, calor de la fuente caliente, y esta fuente fría tendrá un QF. Si yo le resto a la fuente caliente, le resto el calor que va hacia la fuente fría, voy a tener esto, miren. QC menos QF va a ser igual al trabajo. Por lo tanto, yo puedo decir que la energía libre de Gibbs, ¿sí?, es el trabajo que yo puedo obtener del sistema termomecánico. Simplemente eso. O sea que la energía libre de Gibbs me dice a mí qué parte de la energía se transformó totalmente en trabajo. Y eso es todo. Miren a qué concepto simple se reduce la entalpía y la energía libre de Gibbs. ¿Qué les pareció? Tanta fórmula para el último se transforma en algo sencillito. No sé si pudieron seguirme, chicos. Ya se me fueron. Sí, profesor. Bueno, lo vamos a dejar acá. Yo sé que le va a costar, ya le dije, esto no se enseña en un